continuando en agenda parlamentaria, mientras se da este grupo de trabajo sobre educación superior universitaria, el congresista Carlos Domínguez, el foro de emprendimiento social se está llevando a cabo. Vamos a trasladarnos a esta hora a la comisión investigadora Lavallato, que se inicia, como se sabe, bajo la presidencia de la congresista Rosa María Bartra. Orden del día. Presentación del señor Luis Fernando Olivera Vega, exministro de Justicia y exministro de Relaciones Exteriores, para informar sobre su participación o cualquier conocimiento que pueda tener en torno a la participación suya en el proceso de entrega en concesión y ejecución del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4, IRSA Sur. Suspendemos brevemente la sesión para recibir al señor Luis Fernando Olivera Vega. Bien, a esta hora entonces se suspende por unos minutos la sesión ordinaria de la comisión investigadora Lavallato para que pueda ingresar el ex congresista Fernando Olivera, ex ministro de Justicia también, quien va a dar su testimonio ante la comisión Lavallato del Congreso a fin de brindar información sobre la concesión de la carretera interoceánica sur a un consorcio integrado por Odebrecht. Como se recuerda, el ex ministro Olivera fue invitado en abril ante la comisión, sin embargo no se presentó. Por esta razón, la presidenta de la comisión Lavallato, Rosa María Bartra, manifestó y advirtió que de no presentarse, pues se le podrían aplicar los apremios legales, es decir, llevarlo de grado o fuerza, con apoyo de la autoridad policial. Es importante resaltar que Olivera se desempeñó como ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo, cuando se licitó este proyecto que está en investigación. Se está esperando, estamos observando también en los congresistas que se encuentran en esta sesión ordinaria, Mauricio Müller, Víctor Andrés García Belaunde, ellos están presentes también para realizar las preguntas correspondientes. Ahí entra el ex ministro de Justicia del gobierno del ex presidente Toledo, quien, como se sabe, se encuentra en Estados Unidos en un proceso de extradición. Él va a brindar, Olivera, reanudamos la sesión dando la bienvenida a nuestro invitado, el señor Luis Fernando Olivera Vega. El señor Olivera Vega acude a esta sesión en su condición de exministro de Justicia y exministro de Relaciones Exteriores para informar sobre su participación y conocimientos que pueda tener en torno al proceso de entrega en concesión y ejecución del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4, IRSA Sur. De la misma forma que a todos los demás invitados y como está consignado en el oficio de invitación, también responderá sobre cualquier participación y o conocimiento vinculado a los temas que son materia de investigación a cargo de esta comisión y de los cuales él hubiese tomado conocimiento o formado parte. El exministro de Justicia de la época de Toledo, Fernando Olivera, se presenta en la comisión Lavallato del Congreso para explicar su participación en la concesión de la Interoceánica Sur. Vemos que
ha llevado una gran cantidad de documentación, de documentos. Vamos a un poco escuchar qué es lo que tiene que decir, qué es lo que va a explicar frente a esta comisión, dar información básicamente sobre la concesión de la carretera interoceánica sur. Hay que recordar que el día de ayer estuvo presente el ex jefe del gabinete ministerial, Fernando Zavala, por el papel que cumplió en la emisión del decreto supremo 022-2005F para ejecutar el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4, la Isla Sur. Él indicó ayer que ese dispositivo del 9 de febrero del 2005 que exoneró el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP al proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur no pasó por el Viceministerio de Economía que él dirigía en ese momento y que era el camino correcto para otorgar el permiso, fue lo que dijo. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir ahora el ex ministro de Justicia, Fernando Olivera. De quien se decía que si no se presentaba, pues iba a ser llevado de grado o fuerza por las autoridades. Se va a reanudar la sesión ya en unos momentos más. Lo que él tiene que explicar, informar, aclarar, son sus presuntos vínculos con Odebrecht. Por eso se va a reiniciar ahora. Va a comparecer pues frente a este grupo investigador para informar sobre su participación en la adjudicación del proyecto de la carretera interoceánica sur al consorcio liderado por Odebrecht. Cabe resaltar que Olivera fue ministro de Justicia durante el gobierno de Toledo entre el 2001 y 2002. Como se sabe, muy cercano al expresidente Toledo. Bien, reanudamos entonces la sesión. Procedemos a tomar el juramento a nuestro invitado. ¿Usted le va a tomar el juramento? Señor Luis Fernando Olivera Vega, ¿jura usted responder con verdad sobre los hechos que se le preguntarán en la presente sesión? Como siempre, con la verdad por delante, sí juro. Si así lo hiciera, que Dios, la patria y la justicia lo premien, si no se lo demanden. Está juramentado, señor Olivera. Estando en conocimiento, señor Olivera, de los temas agendados para esta sesión, por un espacio de hasta 10 minutos se le concede el uso de la palabra a fin de que pueda exponer sobre los temas puntuales que están en la agenda. Señora Presidenta, ante todo quiero dejar constancia que respondo bajo amenaza a una invitación que he recibido por primera vez. La que difundió la prensa fue hecha a un domicilio donde no vivo hace años. Y enterado por la prensa, he venido desde España, desde Madrid, para poder estar presente en esta citación que me ha llegado hace muy pocos días. Quiero dejar constancia igualmente que, como siempre, con la verdad por delante, estoy dispuesto a responder lo que considero una campaña de desinformación
para pretender involucrarme en todo este escandaloso y repudiable caso de corrupción denominado Lavajato, que por lo demás no tiene nada de nuevo. El año 2005 fue la primera investigación que realizó este Congreso en la Comisión de Fiscalización, presidida por Javier Velázquez. Y como era previsible, no halló ninguna responsabilidad, como no podrán hallar ninguna responsabilidad en mi persona. En la presentación, la presidenta de la comisión, la señora Bartra, ha dicho que me citan en mi condición de exministro de Justicia y exministro de Relaciones Exteriores. Pues yo tengo que decirle, porque esa es parte de la desinformación, que no he tenido ninguna intervención en este caso, ni como ministro, ni como embajador, ni como nada de nada. Porque se dice que intervine como ministro de Justicia aprobando el contrato de la Interoceánica Sur. Falso. Yo fui ministro de Justicia del 28 de julio del 2001 hasta agosto, septiembre del 2002. Embajador del Perú en España de noviembre del 2002 hasta agosto del 2005, donde luego por unos muy pocos días fui nombrado ministro de Relaciones Exteriores, del 11 de agosto, creo que al 16 de agosto del 2005. Lo que siempre he sido, en toda esa época, es presidente del Frente Independiente Moralizador, que tenía un acuerdo de gobernabilidad y moralidad con Perú Posible a través del entonces presidente de la República, Alejandro Toledo. Y en consecuencia, tenía responsabilidades como dirigente político de una agrupación con representación parlamentaria y con respaldo popular. Y quiero también dejar constancia que cuando estalla el escándalo de Lavajato, hubo una campaña orquestada donde temerariamente se acusaba inclusive de que habría recibido coimas, ¿no? Hacían campañas por Facebook, por redes sociales. Y yo aclaré inmediatamente lo que es algo insólito, una conferencia de prensa que yo di al momento del rompimiento del pacto con Perú Posible. Lo presentaban como que confesé. No, es una conferencia de prensa donde rompía el pacto con Perú Posible, producto de la traición y el maltrato que hubo en ocasión del nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores, y hacía un balance de los logros políticos en ese último año. Y entonces se desinformaba y yo me dirigí al fiscal Hamilton Castro. Aquí tengo la comunicación. Por favor, la puede poner señora Iris, que la vea la prensa, qué pena que no la puede ver. En esta comunicación del 17 de febrero del 2017, donde digo con toda claridad que ante la orquestada campaña de desinformación promovida en mi contra por el poder del sistema de corrupción, que tratando de vincularme con la corrupta empresa Odebrecht pretende acallarme y afectar mi credibilidad en nuestra lucha contra el crimen y la impunidad. Vengo a ponerme a disposición de su despacho para brindar la información que, de ser el caso, usted estime necesaria. Es decir, hace más de un año, marzo, abril, mayo, año, 3 meses, 15 meses, y le adjunté, por supuesto, porque no hay mejor descargo que lo que ha dicho el propio Contralor General de la República, Genaro Matute, en ocasión de la Comisión de Fiscalización del 25 de agosto del 2005. Le adjunté la transcripción de esa acta. Por supuesto, el fiscal Hamilton Castro no ha tenido a bien convocarme, ni nada por el estilo. Y siempre estaré a su disposición. Quiero igualmente dejar constancia que, a diferencia de muchos,
muchos, no sé si alguno estará presente. Yo he combatido este caso antes que cualquiera hablara. Ahí están las constancias, inclusive significó para mí el silenciamiento durante la campaña presidencial del año 2016. Ahí está mi presentación en el debate de la Contraloría, donde denuncié el caso Odebrecht y Lavajato. Ahí está el debate presidencial con Alan García, véanlo ustedes, en donde le reproché las coimas y el caso Lavajato. Ahí está luego nuestra conducta cuando inclusive fuimos al local de Odebrecht con escobas y todo el Frente Esperanza a reclamar que se tomen medidas de embargar cuentas, de intervenir oficinas, de impedir que salgan del país, que se fuguen, que cese esa labor del gobierno para permitir que puedan vender sus activos y llevarse dinero de los peruanos. Inclusive en ese momento, febrero, marzo del año pasado, yo ya denuncié cómo es que el presidente estaba actuando como una suerte de abogado de oficio, me refiero al presidente Kuczynski, y que le pedía rectificación. Así que ahí están los testimonios públicos de una conducta permanente de lucha contra la corrupción. Y estamos dispuestos, como estamos ahora, a dar la cara y a enfrentar a quienes quieren difamarnos, a quienes quieren desprestigiarnos y decirles que no podrán, porque la verdad, más tarde o más temprano, es la que prevalecerá. Y espero y confío que la justicia y las investigaciones que venimos realizando den sus frutos y que caigan todos, los peces gordos sobre todo, los jefes de las bandas criminales, porque para mí son bandas criminales las que se organizan para robar el dinero del pueblo concertadamente, con algunos que no merecen ser llamados empresarios privados, sino delincuentes. Dicho esto, señora presidenta, perdón, bueno, o presidente, es igual, aceptado. Quisiera enmarcar, porque no sé cuál es la pregunta concreta, si ustedes me lo pueden precisar, para yo en todo caso explayarme en el tema. Muchas gracias, señor Olivera. Damos la bienvenida a la congresista Alejandra Aramayo y ofrecemos el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas. Congresista Mauricio Mulder. Gracias, presidente. Saludando al señor Olivera, aunque probablemente no crea mi saludo, pero sin duda alguna las personas que vienen aquí vienen a dar su testimonio y nadie es culpable hasta que nosotros analicemos y veamos las cosas. Y obviamente es un testimonio, nada más lo que viene a hacer. El señor Olivera se parece a mí en algo, que cree que el ataque es la mejor arma de la política, ¿no? Ojalá que no estemos en el plan de atacarnos y cosas así para que, digamos, la población pueda saber de manera clara los hechos, que es lo importante. Y yo lo voy a hacer de la mejor buena fe, presidenta, para que él tenga la oportunidad de decir lo que corresponde. Y una de las razones por las cuales se ha invitado al señor Olivera es porque hubo una participación de él, de acuerdo a lo señalado por el excontralor Alarcón y señalado por el mismo señor Olivera, en el tema de destrabar las objeciones que la Contraloría ponía al tema de la carretera interoceánica. Si necesitamos recordar el tema, presidenta, está el video en el que el señor Olivera lo dice, pero creo que no es necesario, ¿no es cierto? O sea, en una conferencia de prensa usted dice que fue usted a la Contraloría a hablar con el Contralor. Bueno, la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿cuál era la objeción de la Contraloría y qué le dijo usted para que después la Contraloría pudiera dar pase? Porque al fin y al cabo, usted en ese momento, estamos hablando de el mes de agosto del 2005, era el día de que se hizo, pero en reuniones previas, el Contralor ya había emitido algunos informes con algunas objeciones. No eran muy duras las objeciones, pero sin duda
En julio, por ejemplo, había emitido ya una objeción y la primera de ellas es del mes de junio, el 23 de junio, y usted era embajador del Perú en España. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál fue la conversación o cómo fue que se destrabó este tema en la Contraloría General de la República? Señor Olivera. Como estaba previsto, el señor Mulder vuelve al tema después de 13 años, porque esta misma pregunta se la hizo al Contralor hace 13 años, el 25 de agosto del 2005. Y ya vamos a ver qué respondió el Contralor. En esa oportunidad, un congresista, porque insistían e insistían, un congresista le dijo que tenía oliveritis. Creo que esa pasión continúa. Y por favor, pues no parece, evitando el diálogo, obviamente. Porque dicho sea de paso, vuelvo a esta que ha sido mi casa por cerca de 20 años, vuelvo después de prácticamente 13, 15 o 14 años. Y entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Vamos a ubicarnos en el espacio-tiempo histórico de la carretera interoceánica, si lo permite la señora presidenta. El año 2000 hay una iniciativa continental, regional, que registra la Corporación Andina de Fomento, que posteriormente fue parte financiera del proyecto de la interoceánica. Contribuyó con por lo menos $200 millones, endeudamiento que por cierto fue concertado durante el gobierno de Alan García, hasta el final, hasta pocos días antes de marcharse. Ahí están los decretos supremos, porque Alan García se preocupaba mucho por esta carretera, de dejarle muchos fondos para el siguiente gobierno. Claro, esto luego de haber firmado algunas adendas sabrosas para el concesionario. Y entonces, la iniciativa para la integración de la infraestructura regional sudamericana, IRSA, surge como un acuerdo adoptado por los presidentes de Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, en el marco de la primera reunión de presidentes de América del Sur, realizada en agosto del año 2000. En esa iniciativa, como se puede ver más adelante, se contemplaba, luego hubo un acuerdo de los ministros de Transportes, y ahí hay un mapa donde se incluía bajo territorio peruano el eje andino, el eje Amazonas, el eje interoceánico y el eje Perú. Es una iniciativa regional de América del Sur. El año 2000, durante el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua, se empezó con el diseño, el primer estudio de la carretera interoceánica, que era una demanda de décadas, de 10 regiones del Perú, una demanda histórica de 10 regiones del Perú que concentraba el 38% de la población, más de 5.600.000 habitantes. El presidente Paniagua, durante el gobierno transitorio, hace un primer diseño que contemplaba el tránsito de la carretera de Madre de Dios, pasando por Cusco, y luego cubriendo el resto de regiones, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Arequipa, Tacna, Moquegua, Ica. Y entonces, a los pocos días de instalado el gobierno del presidente Toledo, yo diría que al mes y medio, estallaron las protestas en Puno, bloquearon carreteras,
grandes reclamos, porque Puno exigía que pasara por Puno la carretera. Y entonces ese era el contexto en que la carretera interoceánica se diseña, porque se empiezan los estudios de prefactibilidad y se llegan inclusive a estudios de factibilidad. En ese mismo contexto es que el año 2004 el Congreso de la República aprueba la ley 28.214, que es la ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la ejecución del proyecto Corredor Interoceánica Perú-Brasil IRSA-Sur. Ahí la tienen. Artículo 1, declara de necesidad pública, interés nacional y ejecución preferente la construcción y asfaltado del proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil, el mismo que se constituye como medio de transporte multimodal. Y sigue, el proyecto a que se refiere el artículo precedente es el medio de transporte para la integración y desarrollo de las áreas y poblaciones en el ámbito de influencia que comprende los departamentos de Ica, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno, Moquegua y Tacna. Su ruta comprende los siguientes ejes: eje 1, eje 2, firmado por Henry Piz García y Marciano Rengifo Ruiz. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba esta iniciativa, esta ley, que dicho sea de paso, ustedes están observando, fue respondiendo a 10 iniciativas parlamentarias y de municipalidades. Era un clamor regional y nacional. Ahí está la iniciativa del grupo parlamentario descentralista, la carretera transoceánica, proyecto 00350. La iniciativa de Unidad Nacional, proyecto 01649, que también declaraba la Ruta del Sol, le llamaban, ¿no? Que pasara por Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Madre de Dios. Una iniciativa de las municipalidades, Corredor Económico Ruta del Sol también, proyecto 1661, proyecto 03729, Ruta del Inca, crea eje de integración y desarrollo de Perú Posible. Ruta Hilo Moquegua Puno Juliaca, iniciativa también de Perú Posible. Ruta, propuesta de ley que declara de necesidad pública la autoridad autónoma del proyecto, Ruta del Sol, otra de Perú Posible, otra multiparlamentaria, 0441. Ya viene la del APRA también, ¿eh? Por si acaso. ¿Eh? También viene. La ley que declara de necesidad pública. Somos Perú, Acción Popular y Unión por el Perú, carretera interoceánica, ¿no? Célula parlamentaria, Unidad Nacional, carretera interoceánica. Aquí está. Proyecto 09803, grupo parlamentario, célula parlamentaria aprista, corredor vial, mejoramiento, proponiente, firma J. Figueroa. 10 proyectos de ley, carretera del Sol, carretera del Inca, corredor interoceánico. A eso respondió la ley 28214. ¿Pero qué pasó? Lo enviaron al Congreso y todo el mundo, por supuesto, votó a favor. Prácticamente fue por unanimidad esta aprobación, que expresaba el clamor nacional y el clamor regional. Se envió al Ejecutivo para su promulgación. ¿Y qué pasó? El presidente Toledo de entonces, con su primer ministro Carlos Ferrero, objetaron la iniciativa, porque decían que en el fondo constituía una iniciativa de gasto y que por lo tanto no era atribución del Congreso ese tipo de proyectos. Cuando regresa la observación del Ejecutivo, el Congreso insiste en el proyecto y finalmente lo promulga, como lo he hecho saber, firmado por Henry Piz y por el señor Marciano Rengifo Ruiz. Primer antecedente, ley 28214. Y entonces, con todo este clamor nacional, llega el 24 de julio, para citarnos en el tiempo a que hace referencia el congresista Mulder.
El 24 de julio yo era embajador del Perú en España y estaba en Madrid. Y de pronto recibo una llamada del presidente de la República, Alejandro Toledo, que me pide que venga a Lima. Yo le expreso que en realidad yo era embajador y que debía estar en Madrid atendiendo los compromisos propios de la embajada. Venía a fiestas patrias y solemos estar con los compatriotas y bueno, los actos que se realizan desde una representación diplomática. Y el presidente insiste en que necesita mi presencia. Y pues me convoca. Yo tomo el vuelo que se tiene a disposición y llego el 25 de julio. Por supuesto, los vuelos eran pagados por mi persona. Nunca apliqué al derecho que le daba a un diplomático convocado por el presidente de la República a que le cubran el pasaje y los viáticos, porque eso fue parte también de la campaña de difamación a mi persona, que claro, cuando hacen las publicaciones las ponen de este tamaño y luego las rectificaciones casi no salen publicadas. Pero errores comete todo el mundo y yo siempre actúo de buena fe y soy defensor irrestricto de la libertad de prensa. Nunca trabajaré por ningún tipo de mordaza, ni por ningún tipo de limitación, ni llamaré prensa mermelera a nadie, ni pretenderé coaccionar a los medios de comunicación a través de la publicidad Señor del Olivera, Estado. Hay una pregunta que está esperando y creo que ha Sí. llegado a la ubicación histórica del contexto en el cual usted iba a responder. Le pediría con todo respeto que responda a la pregunta. Estoy en ello, señora presidenta, pero yo comprendo pues que algunos temas puedan ocasionar incomodidad, pero buscaré centrarme nuevamente. Y entonces, el 25 de julio, si mal no recuerdo, considerar por favor que estamos hablando de hace 13 años y he tenido algún tipo de limitación inclusive para tratar de conseguir información, inclusive aquí en los archivos del Congreso, que parece que hay información que todavía es mantenida en secreto. Me han informado que tienen cosas del pasado de la Comisión Lavajato en una caja fuerte. Pero hago esta referencia porque quiero que tengan presente que todo esto es de acuerdo a lo que mi memoria puede recordar. El 25 de julio llego a Lima y me entrevisto con el presidente Toledo. ¿El tema cuál era? Necesitaba coordinar conmigo en mi condición de presidente del Frente Independiente Moralizador la elección que el 26 de julio se llevaba a cabo del presidente del Congreso. Y el candidato era Marcial Ayaipoma. ¿Y esto por qué era particularmente importante? Porque el año anterior postuló también un candidato de Perú Posible, creo que fue el señor Solari, y perdió la elección frente a mi amigo, el doctor, excongresista Antero Flores Araos. Y claro, siempre durante cada año del gobierno de Toledo estaba presente la amenaza y el fantasma de la vacancia. Siempre habían. Es verdad que Toledo daba pie a ciertos requerimientos en ese sentido. Y el último creo que estaba vinculado inclusive al no reconocimiento de su hija Saraí en su momento. Señor Olivera, nuevamente, y entonces, para que responda a la pregunta del congresista, por favor, hay una pregunta puntual y le estamos dando todo el tiempo para que usted pueda desarrollar un contexto temporal para responder la pregunta. Sin embargo,
Por segunda vez, lo invoco a que responda a la pregunta del congresista. Señora Bartra, señora presidenta, le ruego que me deje hablar porque estoy situando en contexto de por qué era importante la elección del presidente del Congreso, particularmente importante. Y no creo que tenga que hacer ningún otro tipo de invocación, pero, como digo, el tema era ese, la elección.